Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos llegaron con los zapatos amarillos, verdes? Bueno, hay polen bastante, pero al ratito llega la lluvia para que se lo lleve. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta lección que estamos teniendo acerca de qué, de la disciplina, de cómo los beneficios de la disciplina. Estamos hablando más de la disciplina espiritual. Entonces vamos a continuar con este tema. Los invito a ir en oración, hermanos, para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias porque tú has sido bueno, porque sigues siendo bueno, Padre. Lo podemos ver a cada mañana al poder despertar, Padre, y ver la gloria tuya, Padre. Ver lo que tú has hecho, ver lo que tú sigues haciendo cada día, Padre. Ver y experimentar lo que dice tu palabra, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Te damos las gracias en esta mañana y te pedimos que seas tú quien nos guíe, Padre, que nos oriente a través de este estudio, a través de lo que tú nos quieres hablar, a través de tu palabra, a través de ser disciplinados, Padre, en las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Sin olvidarnos, Padre, siempre de aquellos que están en necesidad, de aquellos que no tienen el pan de cada día, Padre, de aquellos que están pasando por enfermedad, por necesidad, por cada una de las situaciones que podemos vivir el día a día. Bendito Dios, te pedimos que nos hables esta mañana, que nos guíes y nos orientes a través de tu palabra, Padre, que tú nos lleves al lugar donde tú nos vas a usar de alguna manera, donde tú nos ayudarás a compartirle a alguien, a hablarle de ti. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe y nos oriente y seas tú quien nos hable en esta mañana. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, estamos hablando de la disciplina, disciplinas espirituales. Esta mañana vamos a hablar del tema conociendo a Dios. Conociendo a Dios. ¿Cuántas personas conoce usted? ¿2, 3, 5, 100, 200 tal vez más? Pero queremos hablar. El conocer nos lleva un poco más allá de simplemente saber el nombre de la persona, ¿verdad? Tal vez yo conozco a mis vecinos, sí, se llama Tony, se llama Mary. ¿Qué más sé de ellos? Hasta ahí llegó el conocimiento. Queremos conocer a Dios, conociendo a Dios es el tema de esta mañana. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los mayores atributos de Dios? ¿Alguien que pueda mencionar algo? Omnisciente, omnipotente, todopoderoso, creador, fiel, soberano, paciente, sabio. Esos son algunos, para no entrar en tanto detalle. Es un Dios de amor, de bondad, de santidad, de justicia. Son algunos atributos que conocemos de Dios. ¿Y qué es un atributo? Atributo es una característica, es una cualidad.
Entonces, estos son algunos de los atributos de Dios, por mencionar algunos nada más. Nos dice aquí que de acuerdo con los estimados más precisos, el cerebro humano es capaz de guardar 2.5 petabytes. ¿Qué es eso? 2.5 petabytes. Ya nos metimos en un terreno que a lo mejor no conocemos mucho. Las computadoras, la tecnología. Pero un petabyte quiere decir que son 1024 terabytes. Seguimos en lo mismo. Las computadoras más recientes es la capacidad de memoria que tienen. Un terabyte. Eso ya es para llenar esa computadora de información. Entonces dice que el cerebro humano tiene la capacidad de más de 1000 computadoras de esas. O sea que nuestro cerebro tiene la capacidad de meterle información continua. Y dice los estudios que en nuestra vida podríamos llegar a usar toda esa memoria que tenemos. Entonces, debemos de tener la seguridad de que a través de una vida normal no alcanzaremos el límite de nuestra capacidad para almacenar datos e información. ¿Será que a veces pensamos y no tenemos tanto conocimiento de tantas cosas o de tantas personas porque pensamos que se nos va a acabar la memoria, se nos va a acabar la capacidad de seguir metiendo información y datos a nuestra mente? Desde el momento que despertamos en la mañana hasta la noche estamos siendo bombardeados con información. Vemos el noticiero, llegamos al trabajo y nos cuentan del partido de fútbol, nos cuentan de la novela, nos cuentan de la película, nos cuentan del noticiero, etcétera, etcétera, etcétera. Recolectamos información del trabajo, de lo que hay para el día de hoy, de lo que el plan para mañana, etcétera, etcétera. Todos los días es un bombardeo de información. Parte de la información que recibimos trata de modificar nuestra manera de pensar, trata de modificar nuestra opinión, trata de modificar nuestros hábitos, en fin, trata de modificar nuestra manera de vivir. A veces no de una manera positiva, porque tanta información que recibimos a veces no es para nuestro beneficio, no es para nuestro crecimiento, no es para ser personas mejores. Con tanta información a nuestro alcance es muy fácil perderse. Por eso hay que separar un tiempo para oír la voz de Dios a través de su palabra. A través de su palabra. Y esto estamos hablando de la vida cotidiana, del diario vivir. El día de hoy es de lo que vamos a hablar. La pregunta es, ¿cómo conoces a alguien? La mayor parte de las veces conocemos a tanta gente, decimos que conocemos a tanta gente. Pero en realidad lo único que conocemos de ellos es su nombre. O su cara, de repente ni su nombre. Pero decimos conocerlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás conociendo a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Lo conoces porque has oído de Él? ¿Lo conoces porque alguien te lo mencionó? ¿O en realidad has profundizado a través de la palabra para conocer quién es Dios? Sus cualidades, sus características, sus atributos. No es que nosotros no tengamos el espacio en nuestra mente, en nuestro cerebro para conocer a Dios. Es cómo estamos haciendo para conocerlo, es la pregunta.
¿Qué tan buenos somos nosotros para memorizar? Alguien que diga, yo soy bueno para memorizar. ¿No? ¿Sí se acuerda del noticiero de ayer? ¿Sí se acuerda de la novela de hace 8 días? ¿O de la película que vio hace 2 semanas? Hay cosas que se nos quedan, ¿verdad? Hay cosas que nos marcan, que nos llaman la atención y que las memorizamos con el simplemente hecho de oírlas. No necesariamente tenemos que profundizar en ellas, simplemente porque alguien nos lo comentó, se quedó ahí. Entonces la realidad es que todos tenemos la capacidad de memorizar. ¿Qué hay si le pregunto esta mañana de algún versículo de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos memorizado la palabra de Dios? Tenemos la capacidad de memorizar. Lo que pasa es que a veces memorizamos las cosas que pensamos que son para nuestro beneficio. Las cosas que nos llaman la atención. Las cosas que en realidad nos interesan. Es lo que memorizamos. A mí me encanta el fútbol. Me conozco todos los equipos, me conozco todos los jugadores de cada equipo, me conozco los nombres de los árbitros, me conozco todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y podemos hablar de tantas cosas que cada uno de nosotros nos llama la atención. Y lo aprendemos y lo memorizamos. Lo que pasa es que hay veces que hay cosas que decimos o pensamos que en realidad no necesitamos aprender. En realidad no necesitamos memorizar. Porque tal vez no es un punto de conversación tan cotidiano. Porque tal vez es algo que no nos llama la atención de alguna manera. Pero en realidad tenemos la capacidad de memorizar. Aunque digamos que no. Esa es la realidad que vivimos, hermanos. Entonces queremos conocer a Dios. Ese es el tema de esta mañana. Queremos conocerlo a fondo para que nuestra relación crezca cada día más. Y eso lo vamos a ver a través del Salmo 119, que ya en alguna ocasión hablamos de ese Salmo. ¿Cuántos versículos dijimos que tenía el Salmo 119? 176 versículos. Dividido en 22 secciones. 8 versículos en cada sección. Por alguna razón lo escribieron de esa manera. Cada sección comienza con una letra del alfabeto. Pero a través del Salmo 119, este salmo trata sobre la ley y las ordenanzas de Dios. La ley y las ordenanzas de Dios. También es una oración pidiendo que Dios mantenga al salmista fiel a la ley como base para la bendición de su vida. Es una oración del salmista para que Dios lo mantenga fiel, firme en su ley. Porque él reconoce que eso será una bendición para su vida. El estar fiel a su palabra. Quiero invitar a alguien al Salmo 119, versos 17 y 18. Si lo tiene, le da lectura, por favor. Amén. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Puede ser que el Salmo 119 haya sido escrito con esa realidad grabada en la mente. Una realidad
de lo que nos habla el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos advierte del fin trágico que le espera a aquellos que se apartan de la ley de Dios. El fin trágico. Tal vez el Salmo 119 fue escrito con eso en mente. Para hacerle referencia simplemente, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, nos habla de la bendición de la obediencia. Verso 1 al 14. La bendición de la obediencia. La bendición que tiene Dios para cada uno de sus hijos a través de la obediencia. Verso 1 al 14. Pero lo extraño es que ese capítulo 28 contiene 68 versículos. Le quitamos 14. ¿Quedan cuántos? 54. 54 versículos que nos habla de las consecuencias de la desobediencia. 14 versículos de la bendición a través de la obediencia, 54 versículos de lo que viene a consecuencia de la desobediencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que la ley de Dios nos advierte. Un fin trágico para aquellos que se apartan de la ley de Dios. Pero el Salmo 119, aquí comienza en los primeros versículos, escribe el salmista. Este es el más largo de todos, 176 versículos. Pero los primeros versículos ofrecen una bienaventuranza a los que guardan la ley de Dios. Los primeros 8 versículos habla de la bienaventuranza para aquellos que guardan la ley. Y animan al lector para que tome la ley para sí desde su juventud. Verso 9 al 16 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Comienza con una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta continuamente dice: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Nos está hablando desde nuestra juventud, desde el principio de cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de las cosas. Que simplemente vivamos en obediencia a Dios. Porque dice que eso es. Dice, verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista simplemente quiere conocer a Dios, conocerlo más profundamente, no como conocemos a una persona que de repente alguien que nos presentaron y ya nos dio su nombre, ya conocemos a alguien más. El salmista quiere conocer a Dios profundamente, en una relación personal día a día. El salmista aquí en el verso 17 hace un llamado de auxilio. Hace un llamado de auxilio, dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Está haciendo una petición a Dios porque él reconoce que él por su propia fuerza no puede, que necesita de la ayuda de Dios. Dice: haz bien a tu siervo. Reconoce y se pone él en el lugar de siervo, en el lugar de alguien que simplemente quiere estar ahí para obedecer el mandato de Dios. El salmista pide: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra.
Aquí el salmista está pidiendo ayuda. No quiere ser como sus antepasados. No quiere ser como aquel pueblo de Dios que ciertamente hizo un pacto con Dios. Que ciertamente en el monte Sinaí estuvo ahí y dijo, sí, queremos que tú seas nuestro Dios. Queremos obedecerte, queremos tus estatutos, queremos ser tu pueblo. Aquí el salmista tiene eso en mente y dice, ayúdame Dios, haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Para que no sea como aquel pueblo que se arrepintió, aquel pueblo que te negó, aquel pueblo que se apartó de ti. Y conocemos también las consecuencias que tuvo aquel pueblo. Dice, ese pueblo olvidó la ley de Jehová, pero el salmista desea guardar su palabra. El salmista enfatiza la relación que tiene con Dios al decir, tu siervo. Tu siervo. Simplemente yo quiero estar ahí para obedecerte. Simplemente yo quiero estar ahí para que tú me guíes, me orientes, me lleves. Pero en obediencia. Continúa diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo se imagina que el pueblo de Dios vio la ley y los estatutos de Dios? Como maravillas, como algo maravilloso que seguir. Aquí el salmista tiene otra perspectiva muy diferente a la que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que caminó con Moisés por 40 años en el desierto. Y que se quejaba de una cosa y pedía y se le daba y quería otra cosa. El salmista simplemente dice, yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero que tú abras mis ojos para poder mirar lo maravilloso que es tu ley. Lo maravilloso que es permanecer bajo tu ley, bajo tus estatutos, bajo tu palabra. El salmista simplemente quiere conocer a Dios a través de sus estatutos, a través de lo que Dios ya estableció para su pueblo. Todos hemos oído el refrán popular, Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso, hermanos? Todo el tiempo, día a día, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Dios ha sido bueno. Una de las características de Dios es que es bondadoso, es que es un Dios de amor, es que es un Dios de misericordia y de gracia, de fidelidad, de justicia. Pero cuando hablamos de justicia, también hemos oído que Dios es un Dios de ira, que es un Dios de justicia. Pero la mayor parte del tiempo oímos que es un Dios de amor. Y cuando viene el sermón de la justicia y de la ira, no, caray, como que eso no lo queremos oír. Porque la realidad es que a través de lo que vemos que pasó al pueblo de Israel, vemos que es un Dios de justicia. Un pueblo que se apartó, un pueblo que se separó de la ley de Dios. Y que vemos que fue tomado y fue esclavo por mucho tiempo. Consecuencia de haberse apartado de la ley de Dios. El conocimiento de la palabra y la sana doctrina son saludables para nuestra vida. El conocimiento de la palabra y la sana doctrina. Pero ¿cómo podemos llegar al conocimiento de la palabra y de la sana doctrina? No es simplemente de que alguien venga y nos diga, Dios es bueno.
No es simplemente decir, sí, yo conozco a Dios. Sí, yo creo en Él. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Es a través de conocer a Dios cada día, a través de profundizar en su palabra, es a través de tener una relación personal donde nosotros estamos cada vez más cerca de Él. Eso requiere tiempo, hermano. Eso requiere sacrificio. Porque a veces el noticiero está bueno. Porque a veces la novela está más buena. Porque a veces la película que nos gusta, oiga, esa se lleva 3 horas. Porque a veces el estar en los medios de comunicación nos llama la atención. Y se nos va el día entero en estar viendo cosas en el teléfono. Y no tenemos 5 o 10 minutos para buscar de Dios. Es a través de una relación personal como podemos nosotros conocer a Dios. ¿Usted conoce a su pareja? ¿Usted conoce a sus hijos? Tal vez pensamos que los conocemos. Pero si no estamos invirtiendo tiempo en hablar con ellos, en preguntar, en hacer cuestiones día a día, tal vez en realidad no los conocemos. Tal vez en realidad algo está faltando. El conocimiento de Dios por medio de su palabra nos anima a cumplir sus propósitos. El conocimiento de Dios por medio de su palabra nos anima a cumplir sus propósitos. Si no estamos conociendo de Dios a través de su palabra, ¿cómo podemos conocer sus propósitos? ¿Cómo podemos conocer qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Cómo podemos conocer qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Cómo podemos conocer cuáles son sus promesas para nosotros? El cristiano se deleita en las maravillas de Dios y en su palabra. ¿Y sabe cuáles son las maravillas de las que nos habla aquí el salmista? Es su ley. Son sus estatutos. Es lo que Dios ha establecido. El salmista afirma: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él sabe que personalmente no tiene la capacidad para conocer el profundo significado de la Escritura. Hoy tenemos un maestro que nos guía al conocimiento de su palabra. Jesucristo mismo, su Espíritu Santo. Porque dice que toda palabra fue inspirada por Dios. ¿Y es para qué? Para redarguir. Es palabra que va hasta lo más profundo de nuestro ser. Es palabra que nos lleva a recapacitar, que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar, de lo que queremos hacer, de lo que habíamos pensado hacer. Es nuestra guía cotidiana. Es lo que nos puede llevar a tomar decisiones justas, correctas delante de Dios. Pero para ello hay que tomar tiempo. Para ello hay que profundizar en ella. Y es lo que el salmista aquí está demostrando, está pidiendo la ayuda de Dios para que Él sea quien lo lleve, quien lo guarde, quien lo guíe. Para que sea Dios quien abra sus ojos y mire que en realidad esa ley que muchos vieron como piedra de tropiezo, que muchos vieron como algo que simplemente no se podría hacer, el salmista lo mira como algo maravilloso, como algo que sí puede ser, como algo que es establecido por Dios y que es de beneficio para cada uno de nosotros.
Voy a invitar a alguien a los siguientes versículos, versículo 19 al 22. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Rendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tus siervos meditaban en tus estatutos. Amén. Pues, Hasta el 22. pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Hasta ahí? Sí, hermano. Miren lo que dice el salmista, dice, forastero soy en la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Que somos de este mundo. El salmista ya en ese tiempo se sentía como un forastero, como alguien que sentía que no estaba en el lugar donde tenía que estar. En un lugar sin derechos, en un lugar desconocido para él. El salmista se sentía así, como un forastero, como un extranjero. Él se sentía que estaba en un lugar a donde no pertenecía. ¿Cuántos extranjeros hay acá? Todos somos extranjeros. Todos somos forasteros. Pero dice la palabra que no somos de este mundo. Pero ¿qué hay de cuando ya nos acostumbramos a vivir en este mundo? ¿Qué hay de cuando ya nos acostumbramos a lo que este mundo nos ofrece? ¿Qué hay de cuando ya sentimos que de la manera que vivimos está bien? Que no necesitamos nada más. El salmista aquí se siente fuera de lugar. En un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de situaciones desagradables. Dice, no, esto no es lo mío. Esto no es para mí. Forastero soy en la tierra. Dice, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy de este lugar. Sí, hay tantas cosas que me ofrece, pero no es lo que tú tienes para mí. Pero no es lo que tú deseas para mi vida. Forastero soy. Se siente como un hombre sin derechos en una sociedad donde mora el pecado. Se siente aislado. Aquí el salmista en su necesidad confiesa, quebrantada está mi alma. Quebrantada está de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto de desear los juicios de Dios? De desear que Dios en realidad esté quebrantándonos en las situaciones que vivimos, en las situaciones que en realidad nosotros hemos entendido que no le agradan a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida como el salmista que dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo? El salmista reconoce que Dios es un Dios de justicia, que es un Dios que en algún momento nos va a llamar a cuentas, que en algún momento nos va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto de esta manera? ¿Por qué hiciste esto de esta otra manera? La palabra de Dios nos enseña que Dios nos va a llamar a juicio. El salmista está consciente de ello y sabe que su alma está quebrantada por ello. Porque no es fácil.
Porque hay tantas situaciones en la vida que solamente con la ayuda de Dios vamos a poder resolver. Dice, tus juicios en todo tiempo. El testimonio de la Biblia sobre lo que reciben, dice, los que reciben la palabra de Dios es una bendición. Recibir los testimonios, recibir la palabra de Dios en nuestra vida es una bendición. Le voy a invitar a alguien que vaya a Ezequiel 3:3. Si lo tiene, le da lectura, por favor. Ezequiel 3:3. El salmista reconoce lo que es una bendición en realidad. Sí. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y fue en mi boca dulce como la miel. Está aquí Ezequiel hablando de lo que Dios le dio. Palabra, dice, este rollo, un rollo, dice, me dijo, verso 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. ¿Qué es lo que Jesucristo nos dice? ¿Qué es lo que Jesucristo nos dice acerca de la palabra de Dios? Acerca del alimento. Dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Palabra inspirada por Dios, palabra de verdad, es la Biblia. Palabra que nosotros necesitamos alimentarnos de ella cada día, para poder formar una relación personal con Dios. Dice verso 21, dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El salmista no quiere ser contado entre los soberbios, entre los malditos, entre aquellos que se apartaron de la ley de Dios. Él quiere en realidad formar una relación personal con Dios. Él quiere estar ahí en su presencia. Él no quiere que de ninguna manera Dios permita que se salga de sus mandamientos. Esa es la petición del salmista. La petición del salmista es eso, simplemente que Dios lo mantenga dentro de sus estatutos, dentro de su ley, dentro de sus mandamientos. Al final nos lo aclara, dice, porque tus testimonios he guardado. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. No cabe duda que el salmista está pensando en aquel pueblo que se apartó de las cosas de Dios. Está pensando en el pueblo de Israel que se desvió. Y lo podemos ver en la segunda carta el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 9 al 12. Nos habla del pueblo de Israel que fue conquistado por Asiria.
El pueblo de Judá que cayó ante Babilonia, porque se habían apartado de las cosas de Dios, porque se habían apartado de los estatutos que Dios y del pacto que habían hecho con Él. ¿Qué podemos hablar del reino del sur de Judá? La causa de su fracaso también está escrita en la historia, en Segunda de Crónicas, de las consecuencias de apartarse de los estatutos, de los mandamientos de Dios. El salmista no quiere ser contado con ellos, no quiere ser parte de los soberbios del ayer. Le pide a Dios: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El salmista nos anima a nosotros que permanezcamos ahí, que sigamos guardando la ley de Dios, que sigamos guardando los estatutos que Él estableció en un pacto con su pueblo. Hermano, pero es que esto es tan difícil. Es que es tan difícil que Jesucristo tuvo que venir para que ahora nosotros por gracia seamos salvos. ¿Quiénes de ustedes conocen o saben para qué es el número 911? Emergencia. El problema es cuando tomamos esto como una emergencia en nuestra vida. El problema es cuando buscamos de Dios solamente cuando hay una emergencia. El problema es que queremos llamar al 911 cuando ya no sabemos qué hacer. En los Estados Unidos, no importa el rincón del país donde te encuentres, marcando el 911 te conectas con todos los recursos, desde la policía, los bomberos, hospitales, ambulancias, etc. Cualquier emergencia es contestada a través del 911. Hoy podemos pensar en la Biblia como el 911 del cristiano. Imagínese eso. Los beneficios de buscar a Dios en su palabra son muchos, y uno de ellos es que nos ayuda ante toda oposición, ante toda situación. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, pero para ello tenemos que conocerla. Para ello no tenemos que usarla como un 911 en el momento solamente de emergencia. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios en cualquier situación. A veces nos sentimos en la soledad, pensando que nadie nos comprende, o peor, que Dios nos ha desamparado. En medio de las circunstancias difíciles, no hay nada malo en clamar a Dios y pedir su ayuda. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender solamente de Dios. La Biblia contiene más de 3.560 promesas de Dios para su pueblo. 3.560 promesas, más. Muchas dirigidas al creyente. El cristiano anda con obediencia por el poder del Espíritu Santo en su vida. Cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4, no dijo esta verdad con su propia autoridad, aunque lo podía haber hecho. El Señor dijo: escrito está. Escrito está. Aquí está, hermanos. Aquí está la solución para todas nuestras necesidades, para todas las situaciones difíciles de la vida, a través de la palabra de Dios. Esto nos da un ánimo para ver que el tiempo que pasamos leyendo, meditando, orando y memorizando la Biblia es un tiempo bien invertido. Un tiempo bien invertido. Yo no sé aquí a cuántos les gusten las inversiones,
Pero una inversión es porque tú esperas que en algún momento vas a recibir. En algún momento vas a recibir algo a cambio. Invierta su tiempo, hermano. Invierta su tiempo en leer la palabra de Dios, en estudiarla, en profundizar en ella, porque es la mejor inversión que usted puede hacer. Y usted lo comprobará en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos donde pasaremos por situaciones que Dios nos va a ayudar. Salmo, ahí mismo los versículos 23 y 24 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues sus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí el salmista, después de registrar su hambre por los testimonios de Dios, ¿qué son los testimonios de Dios? Testimonios, dice, son sinónimos de ley, mandatos, mandamientos, estatutos, palabras, juicios, ordenanzas. Esos son los testimonios de Dios. El salmista nombra la ocasión específica que ha causado su queja. Él revela: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. El salmista puede tener aquí en mente las naciones paganas que se apoderaron de la tierra prometida después del exilio. Pero la realidad es que ha habido tantos reinos en contra del pueblo de Israel. El salmista reconoce eso. Dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Pero hace una aclaración. Dice: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En otras palabras dice: no importa todo lo que el mundo seguía haciendo, dice, yo permanecí ahí. Yo permanecí ahí en tu palabra, en tus estatutos, en tus ordenanzas, en tu ley. El salmista ha aprendido la lección amarga del precio que el pueblo de Dios pagó por olvidarse de su ley. El salmista aprendió eso. El salmista entendió eso. Las consecuencias que el pueblo de Dios vivió por haberse apartado. Entonces aquí podemos ver la importancia de conocer la palabra de Dios en tiempos de dificultad. En tiempos que el mismo salmista dice: sí, hubo príncipes, hubo pueblos que se han levantado en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios, en contra de tus siervos. Pues dice: pero yo ahí seguí meditando. Dice: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Para cuántos de nosotros la palabra de Dios, la ley, los estatutos, las ordenanzas de Dios son una delicia? ¿Para cuántos de nosotros lo tomamos como una delicia, como algo beneficioso, como algo que en realidad nos va a llevar a conocer más a Dios? Oiga, hermano, usted está hablando de que yo tengo, hermano. Estudiando la palabra siempre. Necesitamos para poder tener sus estatutos como algo beneficioso para nosotros, como algo que es de bendición, como algo que es una delicia, como algo que nos aconseja todo el tiempo. La realidad es que vivimos en un mundo donde las cosas a veces no tienen sentido. Hay cosas que no hacen sentido en este mundo. Cuando pasamos por tiempos de adversidad, lo mejor que podemos hacer es aceptar la perspectiva de Dios con humildad
es aceptar lo que en realidad Dios tiene para nosotros. Que tal vez no nos guste, que tal vez no sea de nuestro agrado, pero es lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el plan de Él. Muchas veces cuando no vemos la verdad con claridad, es porque no hemos ido a la palabra de Dios. Cuando a veces no vemos las cosas con claridad, cuando a veces no entendemos nada, cuando a veces no encontramos la salida, es porque en realidad tal vez no estamos buscando de Dios. En realidad tal vez no lo conocemos como pensamos que lo conocemos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. O sea, que cuando estamos en las cosas de Dios simplemente no vamos a estar en oscuridad, no vamos a andar caminando ahí tropezando con cada cosa que se nos atraviese. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Simplemente que no vamos a estar en oscuridad. Simplemente que vamos a tener el conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene para nuestra vida. El cristiano puede confiar en que la Biblia lo puede guiar por todas las dificultades de la vida, pero solo si la tiene guardada en su corazón. Es lo que el salmista nos está aclarando. Que en realidad la ley de Dios, sus estatutos, sus testimonios, en realidad Él los seguía guardando en su corazón. Sin importar cuál fuera la situación, sin importar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Todos hemos tenido encuentros con algún amigo que no habíamos visto por mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes han encontrado por ahí un amigo que no veían en años? Al ver al amigo en el banco, en la tienda o quizás en el parque, sentimos alegría al refrescar nuestra relación. Lo mismo puede suceder, y no es que pueda, es que va a suceder con la palabra de Dios. Porque al estudiar la palabra, porque al estar buscando de Dios, estamos refrescando, estamos haciendo que esa relación crezca. No podemos conocer a alguien por el simple hecho de saber su nombre. No podemos conocer a alguien por el simple hecho de conocer su cara física. No podemos conocer a alguien por el simple hecho de saludarlo. Tenemos que pasar tiempo de calidad para poder conocer a alguien. Lo mismo pasa cuando queremos conocer a Dios. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que pasar tiempo estudiando su palabra para conocer su carácter, para conocer quién es en realidad. Dios quiere que nuestro encuentro con Él en su palabra sea encuentro valioso para mantenernos en comunión con Él y para que entendamos cuál es el plan de Él para nuestra vida. Dios quiere que nos relacionemos con Él, hermanos. Una de las maneras de relacionarnos con Dios es a través de su palabra, es a través de conocerlo, a través de la palabra de Dios. Es a través de invertir tiempo en la lectura, y no tan solo en la lectura, sino en el estudio de la palabra. Hermanos, tenemos la capacidad de memorizar. Tenemos la capacidad de meterle a este cerebro lo que le cabe a más de 1000 computadoras de este tiempo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Los animo, hermanos, a que estemos estudiando de la palabra de Dios,
a que invirtamos tiempo en conocer a Dios y así formar una relación más personal, más íntima con el Dios verdadero, con el Dios de misericordia, con el Dios de justicia, con el Dios de amor, pero que también puede ser un Dios de ira. Hermanos, los animo, que Dios me los bendiga.